compañeros legisladores, celebraremos este día la 7ª sesión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 33 diputados y diputadas, por lo tanto existe quórum. El diputado Rigoberto Figueroa Ortiz justifica su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:44 del día 19 de marzo del año 2024, se abre la 7ª sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Diputada Presidenta, para esta sesión no se cuenta con correspondencia alguna para conocimiento de la Asamblea. ¿Es cuánto? Gracias. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades del Estado de Campeche proporcionen información sobre el estado que guarda el conflicto laboral manifestado por los elementos de la Policía del Estado, promovido por las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad. Iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del Estado, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Es cuánto? Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la propuesta de cuenta. Buenas tardes. Diputada Iraí del Carmen Avilés Cantún, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. Los suscritos diputados Abigail Gutiérrez Morales, Dalilia del Carmen Mata Pérez, Jorge Luis López Gamboa, José Antonio Jiménez Gutiérrez y Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad de esta 64 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, los artículos 2, 31, 32, 33, 40, la fracción segunda
del artículo 47 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para solicitar a diversas autoridades del Estado de Campeche que, de conformidad a su competencia, proporcionen información a esta comisión sobre el estado que guarda el conflicto laboral manifestados por elementos de la Policía del Estado desde el día 14 de marzo del presente al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 15 de marzo, diversos medios de comunicación reportaron el desarrollo de un motín en el penal de San Francisco Cobem, el cual fue controlado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Sin embargo, dicho evento suscitó inconformidades y principalmente denuncias por los policías que salieron lastimados durante el evento. Diarios como Milenio documentó a través de diversas notas como traslado de reos, termina el motín en Campeche, que la intervención sorpresa de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche provocó enfrentamientos con los reclusos armados, con palos, piedras y machetes, donde, de acuerdo con fuentes consultadas por Milenio, hay un total de 33 personas heridas y 26 son policías y 7 son personas privadas de la libertad. De conformidad con lo documentado por este diario de circulación nacional, trascendió que los policías fueron concentrados en las canchas de usos múltiples de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, a los cuales les retiraron sus teléfonos celulares, ordenaron agarrar su equipo antimotín, no se comunicó el motivo del operativo y en la madrugada irrumpieron en el Cerezo de Cobem con la instrucción de asegurar a un grupo de internos para su traslado y no contaban con que los reos los esperaban con palos, piedras y hasta machetes. La propia Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche emitió un comunicado para informar el resultado del operativo efectuado. A partir de ese operativo, se tiene el registro del inicio de una huelga de policía del Estado, quienes, de acuerdo con algunos reportes de diarios como Por Esto, un promedio de 100 elementos mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. El pasado 16 de marzo del presente año, la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, acompañada del secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Yamín, y Juan Pedro Alcudia Vázquez, consejero jurídico, arribaron a las oficinas de la Incorporación para conocer los planteamientos de los manifestantes, en la que se hicieron señalamientos relacionados con derechos laborales y humanos, tales como mejores condiciones de trabajo, horarios y salarios, así como inconformidades con los altos mandos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Tras la huelga de policías y un primer acercamiento entre las partes, el gobierno del Estado convocó al diálogo, como lo reportaron en su momento diversos diarios, donde altos mandos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche e integrantes del gabinete del Estado, como Juan Pedro Alcudia Vázquez, consejero jurídico, Armando Toledo, secretario de Gobierno, y el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, asistieron a la reunión convocada sin que alguno de los elementos policíacos asistiera a la misma. El 17 de marzo del 2024, al cumplirse las primeras 24 horas del paro de los policías, diversos medios reportaron que solicitaron la presencia de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con base en todo expuesto y fundado en el presente documento y con la finalidad de que este honorable Congreso Estatal cuente con información oficial que les permite establecer una postura al respecto de un tema que resulta de ser de interés público y de esta manera determinar las acciones pertinentes a realizar, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis y en su caso aprobación el proyecto de acuerdo, por el que se solicita a diversas autoridades del Estado de Campeche que de conformidad a su competencia proporcionen información a esta comisión sobre el estado que guarda el conflicto laboral manifestado por elementos de la Policía del Estado desde el pasado 14 de marzo del presente. Atentamente, Comisión de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad. Presidenta, he dado lectura a la correspondencia indicada. Gracias.
De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, verifique la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema de votación, sírvanse manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 9 votos en contra, 24 votos a favor. De conformidad con el resultado de la votación, la propuesta queda aprobada en sus términos. Primera secretaria, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo respectivo y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gírense los comunicados que correspondan. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la iniciativa enlistada. Ciudadana Iraide del Carmen Avilés Cantún, presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, y 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche. 47, fracción primera, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 209 del Código Penal del Estado de Campeche para endurecer las penas y perfeccionar la tipificación del delito de extorsión al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. El objetivo de la presente iniciativa es aumentar las sanciones, perfeccionar la tipificación del delito de extorsión para prevenir y erradicar una de las principales problemáticas que está afectando a nuestro Estado y al país. La extorsión y el cobro de piso son una suerte de impuesto criminal que se alimenta por el silencio de las víctimas. A eso se debe agregarse que, a diferencia de otros delitos predatorios como el robo o el fraude, la extorsión en cualquiera de sus modalidades supone un intercambio entre víctima y victimario. El primero paga una cuota, el segundo ofrece protección. Otra modalidad de extorsión es la llamada telefónica emitida por una persona o grupo cuya entidad es anónima o intencionalmente modificada. En sus inicios, esta modalidad de extorsión afectaba principalmente personas con familiares en el extranjero o ausentes, y su modalidad consistía en engañar al familiar identificándose como un policía, médico o agente aduanal, pidiendo dinero para sacar de la cárcel, pagar una multa o tratamiento médico de la supuesta víctima. En muchos casos se conocían las víctimas de la cual se obtenía información. Muy pocos mexicanos se salvan de este delito, por lo que además de las afectaciones en lo individual, hay otra afectación que pocas veces se visibiliza, pero que es de gran impacto económico. Es de todo sabido que los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios profesionistas e incluso las iglesias han sido incorporadas de manera violenta por la delincuencia organizada al pago de derecho de piso, como modalidad de la extorsión. El derecho de piso que cobra el crimen organizado a los productores y comerciantes incide directamente en los precios al productor, cuyo pago repercute finalmente en la inflación al consumidor, disparando el precio de alimentos, productos básicos y servicios en México. Todos estos cobros, el robo en carreteras a los autotransportistas, entre otros robos en la producción, distribución y venta final de la producción, han hecho que se eleven los precios de las frutas, verduras, legumbres, pollo, huevo y carnes. La ausencia de denuncia causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades y la falta de una adecuada tipificación del delito da origen a información incompleta que no permite tener con claridad la magnitud del problema. Extorsionar consiste en obligar a alguien a hacer o no hacer un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, por lo que algunos elementos que han de estar presentes para considerar que se ha cometido un delito de extorsión son: perjuicio patrimonial causado a raíz de la acción o omisión del extorsionado; ánimo de lucro, ya sea para el propio delincuente o para un tercero que saldrá beneficiado económicamente de la extorsión; dolo, ya que la acción es deliberada y causa un daño patrimonial. En el caso del derecho de piso, la reiteración o repetición de la extorsión, incluso con cierta regularidad. Diputadas y diputados, estamos muy a tiempo de apoyar iniciativas como esta para perfeccionar nuestras leyes, con el fin de atender las principales problemáticas que afectan a las y los campechanos. Les invito a no renunciar a nuestra responsabilidad y ver la realidad sin más matices
que el análisis objetivo de las cifras y los datos. En razón de todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con el fin que se incrementen las sanciones y se perfeccione la tipificación del delito de extorsión contemplado en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Campeche, de conformidad con el proyecto de decreto. Atentamente, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Grupo Parlamentario del PRI. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Salud relativo a las 4 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovidas por los diputados Jorge Luis López Gamboa, María del Pilar Martínez Acuña, María Violeta Bolaños Rodríguez, Genoveva Morales Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, así como los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Ricardo Miguel Medina Farfán y Jorge Pérez Falconi, en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno y Administración. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a 3 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, promovidas por las diputadas Marisela Flores Mo, Dalila del Carmen Mata Pérez y el Ester del Carmen Castillo Quintana del Grupo Parlamentario de Morena. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura al primer dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y análisis los expedientes legislativos relativos a 4 iniciativas. La primera, para adicionar y reformar la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovidas por las diputadas María Violeta Bolaños Rodríguez, Genoveva Morales Fuentes, María del Pilar Martínez Acuña y el diputado Jorge Luis López Gamboa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, asimismo como los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Ricardo Miguel Medina Farfán, Jorge Pérez Falconi y Paul Alfredo Arce Ontiveros, en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno y Administración respectivamente. Esta Comisión de Salud emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes legislativos, contenido de las iniciativas a dictaminar, consideraciones, impacto presupuestal, texto normativo y régimen transitorio. Antecedentes legislativos. Número 1. Fue presentada a la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche la iniciativa para adicionar la fracción 15ª del artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado, por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Número 2. La diputada Genoveva Morales Fuentes presentó ante el Congreso del Estado diversa iniciativa para reformar la fracción 11ª del artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado, misma que se le dio lectura, turnándose para su análisis a la Comisión de Salud. Número 3. Los diputados María del Pilar Martínez Acuña y Jorge Luis Gamboa presentaron ante esta soberanía una iniciativa para reformar la fracción 11ª
y adicional las fracciones 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª y 21ª al artículo 26 de la Ley de Salud para el Estado, a la que se dio lectura turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Número 4. Los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Ricardo Miguel Medina Farfán, Jorge Pérez Falconi y Paul Alfredo Arce Ontiveros presentaron diversas iniciativas para reformar la fracción tercera del artículo 116 de la Ley de Salud para el Estado, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Número 5. El 4 de marzo del año en curso, la presidencia de esta Comisión de Salud convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. Contenido de las iniciativas a dictaminar. 1. En la primera iniciativa, la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez plantea incorporar dentro de los objetivos del Sistema Estatal de Salud promover la creación de programas de atención integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas. 2. En la segunda iniciativa, la diputada Genoveva Morales Fuentes propone impulsar el desarrollo de la familia y la comunidad indígena a fin de propiciar el desarrollo de sus potencialidades políticos, sociales, con su participación, tomando en cuenta sus valores y organización social. 3. Por cuanto a la tercera iniciativa, los diputados María del Pilar Acuña, Martínez Acuña y Jorge Luis López Gamboa plantean incluir como servicios básicos de salud lo relativo al programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades, así como los programas de prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo o al fin de construir mejores condiciones de calidad de vida y bienestar. Finalmente, en la cuenta iniciativa, los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Ricardo Miguel Medina Farfán, Jorge Pérez Falcón y Paul Alfredo Arce Ontiveros proponen incorporar dentro del objeto de la atención de la salud la orientación y capacitación en materia de cuidados paliativos, salud visual, salud auditiva, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación a las personas con discapacidad. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Salud es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir al presente dictamen. Segunda, es indudable que las propuestas que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber estado instadas por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia, propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron procedente acumular los planteamientos de dichas iniciativas, considerándolas en un solo proyecto de decreto. Cuarta, es de concluirse la necesidad de incluir en el objeto de la educación para la salud todo lo relacionado con los cuidados paliativos, salud visual, auditiva, donación de órganos, tejidos y células, así como lo referente a la prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas, pues ello contribuirá en gran medida a la prevención de un sinnúmero de enfermedades que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía campechana. Quinta, es dable considerar por esta Comisión de Salud
que las modificaciones que se plantean a la Ley de Salud de nuestra entidad resultan ser constitucional y legalmente válidas, atendiendo a los postulados y disposiciones contenidas en los diversos instrumentos internacionales que se han hecho valer, así como a la ley general en la materia, siendo entonces procedentes las reformas y adiciones planteadas de conformidad con las consideraciones que anteceden. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no tienen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2024, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Cabe señalar que esta Comisión de Salud realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin afectar el contenido de fondo de la propuesta planteada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Salud propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Salud en la ciudad de San Francisco de Campeche, a los 5 días del mes de marzo del año 2024. Diputada Carla Guadalupe Toledo Zamora, presidenta. Diputada María del Pilar Martínez Acuña, secretaria. Diputado Pedro Cámara Castillo, primer vocal. Diputada Elda Ester del Castillo Quintana, segunda vocal. Diputado Noel Juárez Castellanos, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias. De conformidad a lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Cuarta secretaria, procede a dar lectura al segundo dictamen. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fueron turnadas para su estudio y análisis los expedientes legislativos relativos a 3 iniciativas para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Marisela Flores Moe, Dalila del Carmen Mata Pérez, Elda Ester del Carmen Castillo Quintana y Genoveva Morales Fuentes. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes legislativos, contenido de las iniciativas a dictaminar, consideraciones, impacto presupuestal, texto normativo y régimen transitorio. Antecedentes legislativos. 1. La diputada Marisela Flores Moe presentó una iniciativa para reformar la fracción 16ª y adicionar las fracciones 17ª y 18ª al artículo 117 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. 2. La diputada Dalila del Carmen Mata Pérez presentó diversa iniciativa para adicionar los artículos 50 bis, 50 ter a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 3. Las diputadas Elda Ester del Carmen Castillo Quintana y Genoveva Morales Fuentes presentaron una iniciativa para adicionar las fracciones 6ª, 7ª, 8ª y un párrafo al artículo 53 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, turnándose para su análisis y dictaminación a la Comisión de los Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. 4. El 11 de marzo del año en curso, la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. Contenido de las iniciativas a dictaminar. 1. En la primera de las iniciativas se tiene por objeto que la Procuraduría de Protección, en el ámbito de su competencia, realice propuestas al Sistema Estatal de Protección para que emita recomendaciones, expedida protocolos y acuerdos de aplicación a instituciones públicas, estatales y municipales, organismos e instituciones privadas, así como la adopción de políticas públicas o acciones específicas que favorezcan los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad. 2. En la segunda iniciativa se considera como finalidad que los órganos de la administración pública estatal y municipal impulsen acciones necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, así como desarrollen campañas de comunicación masiva para prevenir el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad. En la tercera iniciativa, cuyo objeto es el de crear e impulsar programas y proyectos con otras dependencias e instancias de la administración pública estatal para fomentar y promover el derecho a la accesibilidad en inmuebles, espacios y transportes públicos y privados en igualdad de condiciones. Asimismo, busca crear políticas, programas y acciones específicos que amplíen y mejoren la cobertura de servicios, la accesibilidad, la movilidad y la vida independiente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, principalmente las de escasos recursos.
Así también busca establecer centros de información y denuncias de abuso y violación a derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a fin de incrementar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos en nuestro Estado. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber estado instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia, propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideran procedente acumular los planteamientos de dichas iniciativas, condensándolos en un solo proyecto de decreto. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las reformas y adiciones que se proponen no tienen impacto presupuestal alguno a los ya previstos en la Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2024, condición jurídica que hace viable la aprobación de las iniciativas que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Cabe señalar que esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia realizó ajustes de redacción y estilo jurídico, así como de técnica legislativa a las propuestas de decreto originalmente planteadas, de conformidad con los argumentos que se encuentran planteados en los considerandos que anteceden. Lo anterior sin afectar el fondo de las mismas, en aras de darle claridad a la norma que habrá de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe dictaminarse y se dictamina. Primero, se consideran procedentes las iniciativas que originan el presente resolutivo, de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del presente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 12 días del mes de marzo del año 2024. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente. Diputado César Andrés González David, secretario. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera vocal. Diputada Teresa Farías González, segunda vocal. Diputado José Héctor Hernán Malave Gamboa, tercer vocal. Es cuanto, presidenta. Gracias. De conformidad a lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación, solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Y ya después. Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Ramón Santini Cobos, Héctor Malavé Gamboa, Jesús Aguilar Díaz, Mónica Fernández Montúfar y Ricardo Medina Farfán. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Santini Cobos. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y todos quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Campeche siempre se ha distinguido por ser un pueblo amante de la paz y por eso no hay nada que nos interese más que la tranquilidad de nuestro estado. Es por ello que nos preocupan mucho los acontecimientos que derivaron
en la manifestación de agentes de la Policía Estatal, preocupación que, aclaro, no debe abordarse en función de siglas partidistas, porque de manera natural cada quien desea sacar raja política. Cuando las siglas están por delante, suele ser subjetivo y parcial. Cuando la sociedad está primero, entonces se puede ser objetivo e imparcial. Nada más veamos el mar de declaraciones de los últimos días, tanto de las diversas fuerzas políticas como de los propios mandos policíacos. Todos intentan presentarse como los buenos y tildar de malos a todos los demás. Aquí no se trata de bondad o de maldad, sino de la responsabilidad que conlleva la seguridad de todos los campechanos, incluyendo la de los policías manifestantes, que no por ser policías dejan de ser campechanos. Por esto tengo claro que este es un asunto mucho más serio que la simple politiquería, y por eso lo abordo con responsabilidad desde mi carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. En consecuencia, creo que debemos resaltar al menos los siguientes puntos. Es por demás evidente que las autoridades policíacas del Estado han sido rebasadas por las circunstancias. Ante ello, el camino no es minimizar la situación, ni tampoco maximizarla, sino de verla en su justa dimensión. Ahora bien, dimensionarla correctamente implica que las autoridades policíacas reconozcan sus errores y que el gobierno del Estado tome medidas correctivas. Y ciertamente, la variable de la dimisión es una alternativa a ello, pues no se trata de ser foráneos o no serlo, sino de tener capacidad de mando o no tenerla. La capacidad de mando conlleva capacidad para dirigir y relacionarse correctamente con los subalternos, así como capacidad para enfrentar situaciones y emergencias como la del Cerezo. Si ninguna de las dos capacidades pudo manejar las circunstancias, entonces ya no son capacidades, sino incapacidades. A toro pasado, cualquiera se dice torero, pero de lidiar con los cuernos del toro y salir avante es de expertos y no de quienes dicen serlos. Campeche no está para experimentos. La seguridad de los campechanos merece mandos policíacos a la altura de la armonía social a la que estamos acostumbrados. Y los agentes de la policía merecen condiciones laborales adecuadas. ¿Qué mal hacemos si no se trata con dignidad a quienes nos cuidan? Juntos, los tres poderes del Estado deberíamos integrar una mesa para la seguridad de los campechanos, donde con la opinión y aportaciones de todos se impulse un plan de seguridad integral del Estado y a partir de ese plan se pueda reconstruir la hoy fracturada unidad de los policías y se pueda garantizar la tranquilidad y la armonía que los ciudadanos merecen y exigen. Así, compañeras y compañeros, en nuestras manos está la solución. Es importante atender las coincidencias antes que las divergencias. Campeche es más importante que cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado César González en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, Presidenta. Con el permiso de mis compañeras, de mis compañeros legisladores, quienes nos acompañan el día de hoy aquí y, por supuesto, quienes siguen esta transmisión, muy buenas tardes. El papel de esta Asamblea, el papel de este poder, es y debe seguir siendo ese canal de comunicación que fluya por ambas partes. Hemos logrado constituir a través de la Comisión de Seguridad, que es importante decirlo, a la que no pertenezco, pero que diferentes compañeros y compañeras hemos dado seguimiento ante una situación que no podemos ser ajenos y que por ello celebro que institucionalmente estemos atendiendo este tema. Este tema que es un asunto de todas, de todos, porque los policías también son pueblo, y son pueblo uniformado. Y como tal tienen demandas genuinas, justas, legítimas, que no podemos ser ciegos, y que lo hemos reconocido institucionalmente también, desde la bancada mayoritaria. Por eso decirles desde aquí, desde la tribuna, que estamos junto a ellos, que estamos del lado del pueblo uniformado, que no somos ajenos al dolor que están sintiendo el día de hoy. El estar ahí un par de horas tan solo fue suficiente para sentir lo que ellos y ellas vienen sintiendo. Lo que apremia sin duda es la resolución de esta situación. También exhorto a mis compañeras y a mis compañeros a que seamos y mantengamos una altura de miras en la resolución de este tema. Que mantengamos también la cordura y la institucionalidad y seamos justamente ese canal de comunicación en el que ellos y ellas han depositado su confianza. Porque sí logramos establecerlo, que era lo más importante. Sigamos siendo, compañeras, compañeros, canal de comunicación. Sigamos haciendo un esfuerzo más para contribuir a la resolución de este conflicto. Desde Morena, invitamos a todas y todos a que sigamos también muy puntualmente cómo se van dando esta situación, porque es de interés, insisto, de todas y todos los campechanos. Es cuanto. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Malavé Gamboa. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, todos los amigos diputados y quienes nos ven en las redes sociales. Voy a dividir mi discurso en varias partes. La primera es una idea central. Lo que para mí es lo más importante, lo central, son los 27 policías lesionados y los 12 PPL, seres humanos que están lesionados, y que para mí es lo prioritario que se tiene que resolver. Hay varias pliegos petitorios que nos dieron, un pliego petitorio de varios puntos y un pliego petitorio de un corte más político, pero lo sustancial ahorita yo considero es el estado de salud y remunerar y dejar claro y resarcir el daño a los 27 policías lesionados, más las 12 personas que están privadas de su libertad. ¿Cómo están? ¿Los atendieron? ¿No los atendieron? Ayer se habló de que había atención psicológica. Bueno, me parece que esto es importante para iniciar el camino del diálogo. El segundo punto es que debemos iniciar el diálogo con gestos afirmativos. Uno de estos es que para construir el diálogo yo no veo tanta complicación
de que los aires acondicionados, los baños, las camas, los dormitorios y los uniformes, el Estado pues los done como una muestra de buena voluntad. Se hablaba de la gasolina, pero yo recuerdo que en épocas de don Carlos Ansores Pérez, pues cuando había una manifestación en una huelga, pues el Estado iba y dotaba a la escuela de esos servicios para empezar a dialogar. Es necesario hacer un gesto de buena voluntad. En este sentido, yo pregunto si se puede dialogar cuando hay polarización de posturas. Cuando se dice negro, se dice blanco, se puede dialogar cuando hay contraposición entre lo abstracto y lo concreto, esto es, entre los policías de carne y hueso lo concreto y el sistema de seguridad pública lo abstracto. Porque parece que estar a favor del sistema de seguridad pública es estar en contra de los policías. Y estar en contra de los policías es estar a favor del sistema de seguridad pública. Entonces, desde el punto de vista lógico, lo que tenemos que hacer es una armonización entre conceptos, sistema de seguridad pública dentro del conjunto del ejército de policías que nos protegen y nos cuidan, que ese es el dilema en el que estamos lógicamente trabados. Entonces, por ahí escucho que el tema no debe politizarse. Yo digo que debe politizarse y mucho. Lo que no debe es partidizarse, que es una cosa diferente. Porque los que estamos aquí, estudiamos ciencias sociales y sabemos que la política es el arte de los acuerdos y de la diplomacia, y que la guerra es el arte de la estrategia y de la aniquilación del otro. Y este Congreso no busca, o espero que no busque, la aniquilación del otro. La ciencia política es la ciencia de los acuerdos, que resuelve las contradicciones imposibles, no que las agudiza más. Lo que yo creo es que no debe ideologizarse. Yo soy una persona de izquierda, pero yo creo que en este momento no debemos ideologizar el tema, ni partidizarse con fines electorales, porque es evidentemente que estamos en tiempos electorales. Este es el periodo histórico en que sucedió este hecho y no lo podemos negar, porque nuestro objetivo como políticos, independientemente de nuestros partidos, es resarcir el problema y no agudizarlo para sacar ventaja. Aquellos que quieren sacar ventaja de los problemas políticos del Estado no son políticos, son guerreristas. Mas yo creo que ya tenemos cosas que lamentar. Pero pueden contenerse situaciones más complejas. Y nosotros, considero, no debemos ser irresponsables agitando a la población, porque finalmente será víctima. Les puedo asegurar que en esta ciudad pequeña y en este estado, y esto lo voy a decir una vez, nadie, absolutamente nadie, tiene la fuerza para gobernar monopólicamente el estado de Campeche. Necesitamos las alianzas de todos los partidos políticos para llegar a un gran acuerdo estatal. Y eso no significa renunciar a nuestros principios, no significa renunciar a nuestros caudillismos, a nuestros liderazgos, sino significa elevar el nivel político de debate para que en este Congreso podamos solucionar situaciones complejas. Cada uno de nuestros líderes
de nuestros partidos políticos y nuestros dirigentes tienen que entender esto. Tienen que estar a la altura de las circunstancias. Finalmente, yo lo que creo es que el primer dirigente que entienda que el PRI, PAN y PRD no pueden gobernar solos si asumieran la dirección del Estado de Campeche. Movimiento Ciudadano no puede gobernar solo si asumiera la dirección del Estado de Campeche, porque nos va a tener ahí a todos los compañeros de Morena. Y Morena tampoco puede gobernar solo porque tenemos a nuestros adversarios políticos no enemigos, es diferente, PRI, PAN, PRD, MOSI. En algún momento tiene que haber un concordato en temas torales. ¿Qué concordato en temas torales? El tema de la seguridad pública. Es cuanto. Muchas gracias. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Aguilar Díaz. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy, desde la bancada naranja, venimos a presentar un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Auditoría Superior del Estado. Para nadie es mentira que hay una genuina manifestación por parte del cuerpo policiaco que ya lleva aproximadamente 4 días y que no han tenido ningún tipo de solución ni acercamiento por parte de la gobernadora. Con estas consideraciones, les comento, es indudable que en Campeche estamos viviendo la peor crisis de la historia de inseguridad, hecho que se hace más evidente desde estos últimos 4 días con la manifestación de elementos policíacos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Actualmente, ningún ciudadano campechano es ajeno al incremento de la inseguridad que existe en el Estado, del que la mandataria Laida Sansores prefiere utilizar términos como politizar la seguridad antes de cumplir con lo que la Constitución local le señala, como la primera atribución que debe hacer es cuidar la seguridad del Estado y de sus habitantes, protegiéndolos en ejercicio de sus derechos. La titular del Ejecutivo también prefiere señalar y comentar en la transmisión que hizo el Congreso del Estado, y cito, Marcela es considerada una de las mejores secretarias de seguridad del país. Campeche está considerado entre los 3 estados más seguros. Es evidente que este es un tema político. Fundamentalmente pedimos a Movimiento Ciudadano saque las manos y deje de crear confusión con la ciudadanía. Marcela cuenta con todo nuestro respaldo. Aunque con esto viola fehacientemente las leyes electorales. Y preguntarle de qué respaldo habla, porque al día de hoy 800 policías ya firmaron para la destitución de Marcela y compañía. Y los ciudadanos de igual manera se están manifestando. En la bancada naranja señalamos como reprobables todos los sucesos acontecidos en materia de seguridad. Desde el inicio de la legislatura hemos señalado la falta de resultados de esta administración pública, no solo en esta materia, sino también en educación, en salud, empleo, transparencia, rendición de cuentas, corrupción, entre otros, y que hoy en día resulta una burla para las y los campechanos. Se ha mencionado por parte de Morena no mentir, no robar, no traicionar, pero es vergonzoso que para el pueblo campechano y para los policías atestiguar el mal uso de más de 1.900 millones que se les ha otorgado durante estos últimos casi 3 años de administración que llevan. Se miente, se roba y se traiciona. Cuando en informes anteriores y en las propias comparecencias de la glosa se presumen estrategias innovadoras para devolver el honor y la dignidad a la policía. Y es aquí donde yo pregunto, ¿han escuchado a los policías? ¿Se sienten violentados? No han dignificado esa labor los mandos. Al contrario, han abusado de la confianza de ellos y violado sus derechos.
Tristemente vemos padecer a la Policía Estatal de las graves carencias de uniforme, equipamiento, infraestructura digna en las áreas de trabajo, salarios dignos, arrestos ilegales, pero sobre todo vemos a una policía indefensa que fue expuesta a un operativo catalogado de exitoso. Así mencionado por la hasta ahora titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Menciona que no existe al día de hoy ningún fallecimiento. Lo que sí existe son aproximadamente 27 compañeros de la policía lesionados, algunos en gravedad, y aproximadamente 7 u 8 personas privadas de su libertad. Lo que también es incongruente es que al hacer este operativo no pidió la presencia ni de la Guardia Nacional, ni de la Sedena, ni de la Marina, ningún tipo de fuerza federal, ni por supuesto de la Fiscalía. Y yo me pregunto, ¿realmente a quién querían sacar? Se violaron disposiciones y reglamentos y protocolos, se oculta a la policía y al cuerpo policíaco sobre el operativo al que iban, únicamente se les menciona que iban a hacer una inspección de rutina, y esto sin importar el equipo necesario. Los expuso y a voz de los policías dentro de las brigadas que estaban conformadas de aproximadamente de 30 elementos, únicamente 3 mujeres llevaban el equipo necesario de antimotines. Este procedimiento fue inadecuado y poniendo enfrente a mujeres oficiales, las cuales fueron violentadas, dejando al menos 27 elementos lesionados y 12 personas privadas de su libertad. De la misma forma, el día de ayer durante la mesa de diálogo pudimos constatar de nueva cuenta, como parte de este gobierno, las cosas se hacen a modo. Tal es el claro ejemplo del nombramiento ilegal dentro de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del ciudadano Víctor Hugo Sánchez Ortiz, quien funge como director de Asuntos Internos dentro de esta Secretaría. De igual manera, hay un trato repugnante hacia las mujeres policías. Las mismas personas de Mujer Valiente mencionan que su superior es la primera persona en violentar sus derechos y tener un trato malo hacia ellas mismas. Lo único que hacen es tratar de proteger sus derechos y bueno, también resulta que durante este operativo las personas foráneas únicamente se quedaron viendo, no tuvieron absolutamente ningún rasguño ni ningún tipo de lesión. Expusieron totalmente a mujeres y hombres sin el equipo necesario. Es inaudito que aproximadamente con 1,000 millones de pesos para este 2024 y 974 millones de pesos en el 2023, dirigidos para fortalecer las instituciones de seguridad pública, la consolidación y mejoramiento del sistema penitenciario y el combate a la corrupción en Campeche, nos encontramos con cifras alarmantes a nivel nacional. Según los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de enero del 2024, estamos en tercer lugar en presuntos delitos de violación por cada 100,000 habitantes. Quinto lugar, en presuntos delitos de feminicidio por cada 100,000 mujeres. Primer lugar, presuntas víctimas mujeres de lesión dolosas por cada 100,000 mujeres. Octavo lugar, en presuntas víctimas mujeres de lesiones culposas por cada 100,000 habitantes. Cuarto lugar, en presuntas víctimas mujeres de corrupción de menores por cada 100,000 mujeres. Octavo lugar, en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja por cada 100,000 habitantes. Es decir, en varias categorías estamos en el top 10, casi liderándolas, y esto contrarresta lo que mencionan las autoridades de seguridad, que han mejorado, que estamos viviendo en un estado seguro. Las cifras no lo avalan, es claro que las estrategias han fallado y los datos del Secretariado Ejecutivo lo siguen avalando. Nuestra labor como legisladores se trata de emitir leyes que no sean letra muerta y meramente enunciativas. Hoy nuestra tarea es velar y hacer cumplir la ley, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado, donde la gobernadora, a través de los organismos centralizados y las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, promoverá y cuidará que se cumplan una serie de principios y valores donde destacamos legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones de servicio público y en la administración o planeación de los recursos económicos y bienes de los que disponga el Estado. 2. Cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública
y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin discriminación ni distinción de género alguno. 3. La observancia y el respeto irrestricto de los derechos humanos que se establecen en el orden jurídico general, incluyendo los reconocidos por el Estado mexicano y que se ubican en instrumentos internacionales, así como la atención inmediata de recomendaciones emitidas por las autoridades competentes en materia de derechos humanos, realizadas a las y los servidores públicos que ejercen como autoridades locales en este Estado. 4. Autodeterminación, libertad y respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación, el pluralismo social y la pluriculturalidad, la igualdad de género y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 5. La participación organizada, responsable y activa de la sociedad en la definición de políticas e implementación de acciones en el quehacer de la vida pública. 6. Juridicidad de los actos de gobierno, la revisión y adecuación de la organización de la administración, la programación de su gasto y el control de su ejercicio. 7. Honestidad para evitar y combatir la corrupción e impunidad, administrando con probidad y eficiencia los recursos del pueblo y afianzando una relación en confianza con la ciudadanía. Es claro que se incumple con estos mandatos cuando a 4 días de las graves consecuencias que traen los hechos en este cerezo de San Francisco de Covén, muchos diputados de Morena y aliados prefieren solicitar informes, dilatando la pronta solución a las demandas de los manifestantes, que no es otra cosa que sus derechos laborales y derechos humanos. Prefieren minimizar los daños sufridos por las personas privadas de la libertad. Quienes integramos la bancada naranja representamos ciudadanos que caminamos y escuchamos quienes integramos la bancada naranja representamos a los ciudadanos, escuchamos y caminamos, y desde la instalación de esta legislatura refrendamos nuestro compromiso con las víctimas de estos hechos, que hoy en día es todo el pueblo campechano. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis y discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, se exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para remover a Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Alejandro Yosafat García Villalpando, subsecretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Antonio Saradán Solís Santiago, director de la Policía Estatal, Víctor Hugo Sánchez Ortiz, director general de Asuntos Internos, Rafael Miranda Ortiz, director de Tránsito y Vialidad, Víctor de Jesús Contreras Ramírez, subsecretario de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas, y Melissa García Servín, de los cargos que actualmente ocupan en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche. De igual manera, a Natasha Vidal, subsecretaria del Sistema Penitenciario, y Esmeralda T., directora interina del Centro Penitenciario de San Francisco Covén del Estado de Campeche. Segundo, con fundamento en los artículos 2... Concluya, diputado, su tiempo ha finalizado. Concluyo. Con fundamento en los artículos 2, párrafo segundo, fracción segunda y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 1 y 4, fracción décima de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Campeche a realizar el procedimiento de auditar a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Gobierno en sus ejercicios 2022, 2023 y lo que va del 2024, para efectos de realizar las investigaciones pertinentes en relación al manejo de recursos públicos. Es cuanto, diputada. Gracias. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández Montúfar. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes. Con el permiso de los aquí presentes, de los medios de comunicación, yo quise tomar el día de hoy la tribuna, primero para decir de manera muy sincera que después de 4 horas del día de ayer estar dialogando, y me parece haber llevado un ejercicio bastante interesante, probablemente el más interesante en el que me he sentido incluida durante todo el tiempo de este Congreso,
por dos razones. Primero, porque respondía a una necesidad sentida que yo pude ir, ver, verificar y palpar de primera mano. Y segundo, porque por vez primera pudimos tener acá a la secretaria de Seguridad Pública, que habíamos pedido de manera reiterada por temas relativos a la seguridad pública de la comunidad, de la ciudad en general. El día de ayer solamente pues se trataba de hablar sobre el tema de los policías y de la inconformidad que habían manifestado. Inconformidad que verdaderamente es muy real, que tiene origen desde hace muchísimo tiempo y que verdaderamente los tiene totalmente lejanos a la secretaria actual. Los tiene totalmente inconformes con la manera en que han procedido estas personas y que de alguna manera ha llevado a que estemos en la situación que el día de hoy estamos. Me pareció maravilloso, pero me parece terrible el documento que hoy presenta la comisión como documento conclusivo de esa reunión, porque la verdad, en el momento en que estuvimos platicando ayer o estuvimos dialogando, salieron cosas sumamente interesantes e importantes. No las dije yo, las dijeron otros compañeros, pero eso no les quita el valor inconmensurable que para poder entender esto tienen. Una de ellas, por ejemplo, lo que decía Adriana sobre el hecho de que mandaran una bitácora de cómo verdaderamente se fue planeando cada uno de los pasos del operativo, que ese es el tema crucial por el cual los policías están ahorita en paro. Ahorita nosotros nos estamos dando cuenta de las múltiples carencias que ellos viven, pero el punto focal, compañeros, no nos olvidemos, es ese operativo. Y ese operativo ni se menciona en el documento que fue conclusivo de la reunión de 4 horas de ayer. Es importantísimo que podamos saber de primera mano quién generó ese operativo, por qué lo generó. A mí me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, dijera la secretaria un operativo tan importante y que ella estuviera al teléfono, que le preguntaras quién es la persona que estuvo a cargo y contestara, por ejemplo, la responsable de Coven, o sea, ¿cómo la responsable de Coven, un operativo de seguridad pública? Hay muchísimas versiones o muchísimas respuestas que requieren mucha más profundidad, que de alguna manera necesitamos conocer. ¿Por qué si era un operativo planeado, preparado, acordado con niveles nacionales? ¿Por qué no tenía a una persona de seguridad pública al mando? Pero bueno, me parece que el documento conclusivo fue verdaderamente pobre y lamento porque esto no abre las posibilidades al diálogo. Esto queda corto a la respuesta o a la esperanza que suscitamos en los policías. Y creo que de verdad es algo que hay que considerar y volver a retomar. Este es el primer punto. El segundo punto, y para mí es sumamente importante, y ayer la verdad cuando Malabé lo cuestionó, yo no quise participar porque pensé que podía yo ser pues denostativa y verme poco incluyente y demás, es el hecho de las personas foráneas, que es otra de los temas que abordan los policías, los mandos foráneos, que son pues todos los mandos, porque ninguno de esos mandos son campechanos. Yo les voy a decir, y voy a tratar de ser lo más breve posible para que no me come el tiempo. Yo de toda mi vida trabajé en la sociedad civil, pero hubo una época de mi vida en que trabajé en el DIF estatal. Y no era yo jefa en el DIF estatal, tenía un cargo medio. ¿Y saben cuál era el dolor permanente de los servidores públicos durante todo ese tiempo? El hecho de que ellos se volvían expertos, tenían hijos y los mandaban a hacer maestrías, doctorados y demás, y permanentemente, y lo he de decir así, el anterior gobierno, yo sé que no era de Morena, pero del partido que era, permanentemente ocurría que ellos eran los más preparados, los más fregones, pero llegaba el nuevo gobierno y ponía al hijo de la comadre, a la tía del vecinito, a ciertos apellidos relevantes de Campeche que se iban turnando. A mí me tocó. Y entonces
Los que de alguna manera se habían hecho expertos en el tema tenían que capacitar a la persona que cobraba el triple que ella y que se llevaba además los aplausos. Eso era una de las cosas que mayor enojo y encono le causaba a cualquier servidor público, y estoy segura que sigue siendo una realidad al día de hoy. Me sorprende que los compañeros de Morena no lo entiendan. Si cuando se trataba de alguna manera de personas que eran campechanas, llegaba una persona que era del mismo Campeche, pero que no sabía nada de lo que le estaban hablando y la gente se quejaba, imagínense ahora. Realmente los foráneos están llegando a tomar puestos. No se trata de gente que haya hecho acá una carrera y que haya tenido un desarrollo profesional que los haya llevado a ocupar los puestos que al día de hoy ocupan. Es gente que llegó después de haber llegado Morena, que debió de haber tenido entre sus filas, ellos hablan siempre del 97, pues si desde el 97 tienen un movimiento, seguramente entre sus filas hay gente que puede ser secretaria de Seguridad Pública, que puede ocupar todos estos cargos que de alguna manera al día de hoy tienen foráneos. El día de ayer cuando dijo eso Malavé, me daba mucha pena, pero si en ese momento decíamos, levante la mano aquí el que no sea foráneo, hubiéramos levantado la mano, ¿cuántos Malavé? Y de los tomadores de decisiones, ¿cuántos Malavé? No se trata de no querer que la gente de fuera venga y forme parte de Campeche. No, imagínense, yo soy la menos indicada para decir eso, pero se trata de que reconozcamos el valor que tienen los campechanos y el expertise que han ido formando. Probablemente, pues no los conocemos, pero yo cuando trabajé en el DIF municipal me di cuenta que hay personas que son expertas en logística, en reparto de despensa, en subir y llenar un camión de alimentos. Y ustedes lo tienen que saber. O sea, es indudable, los foráneos sí es un problema. El día que yo fui y hablé con los policías decían que se la pasaban mentándoles la madre y diciéndoles que campechanos pendejos, y eso a nadie le gusta, y eso sí va rompiendo el tejido social. Yo no entiendo cómo es tan difícil eso de entender. Además, de acuerdo a lo que ayer se vio en el reglamento, que al final fue donde se pudo constatar que la persona que tienen ahí en asuntos internos no tiene las características deseables para ocupar el puesto. También ahí se dijo que necesitas haber tenido 3 años antes, vivir en Campeche para poder ocupar un puesto de ese nivel. Ninguna de estas personas tenía 3 años viviendo en Campeche. También eso es sumamente importante. Yo la verdad sí creo que deben de hacer una estimación de los hechos. Yo sí creo que debemos de ser justos con los policías. Creo que debemos de aplaudir la valentía de haberse parado y haberle hecho frente a la situación que están viviendo. Y verdaderamente ser empáticos quiere decir llegar hasta las últimas consecuencias. No decirlo de boca y a la hora de la hora presentar el documento que presentaron el día de hoy. ¿Es cuánto? De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán. Sirvas a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, lo decimos claro y lo decimos de manera categórica. Si queremos resolver el problema, si queremos resolver la crisis que se está viviendo en seguridad pública en el Estado en estos momentos, Marcela Muñoz no puede seguir al frente de esa institución. Marcela Muñoz, de acuerdo a la ley, tiene que ser separada de su cargo y puesta a investigación junto con todos los subsecretarios y las personas que han sido señaladas de cometer irregularidades. La ley señala claramente, la ley de responsabilidades señala claramente que cuando un funcionario público comete faltas administrativas, violaciones a la ley o delitos, debe de ser suspendido de su encargo, separado de su encargo,
para ser sometido a una investigación imparcial, objetiva y que pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Y entonces, si de verdad queremos llegar a la verdad, si de verdaderamente queremos esclarecer estos hechos, evidentemente ni Marcela Muñoz, ni ninguno de estos subsecretarios que han sido señalados, ni tampoco la responsable del sistema penitenciario pueden seguir al frente de estas instituciones. Y es que el día de ayer, en la comparecencia que tuvimos ante este Congreso, pues fueron saliendo muchas verdades y muchos puntos que todavía nos abren panoramas que deben ser ahondados e investigados ampliamente. De entrada, Marcela Muñoz nos mintió a los diputados, y lo digo tal cual, porque ella cuando expuso su referencia y su relación de los hechos como habían ocurrido en ese pues fatal operativo en la madrugada del viernes en el Cerezo de Cobem, ella señaló claramente, y ahí están los videos que lo atestiguan, de que ese operativo fue solicitado por las autoridades federales. Voy a repetirlo nuevamente. Ella enfáticamente señaló que el operativo de traslado de PPLs, de personas privadas de su libertad, fueron solicitados por la autoridad federal y que ellos únicamente cumplieron con una orden que la autoridad federal les instruyó. Eso fue una mentira. Y lo digo tal cual porque conforme nos han hecho llegar de manera anónima información que evidentemente está sujeta a ser verificada, pero creemos que es bastante real, nos mandaron una copia, una foto del oficio SSPC/PRS, 2537/2024, de el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dirigido a la maestra Natasha Vidaul, subsecretaria del Sistema Penitenciario del Estado de Campeche, donde lo que habla este oficio es de una autorización de ingreso a centros federales, penales federales, de un número de personas PPLs que se encontraban en el Estado de Campeche. Y en esta autorización, básicamente, la autoridad federal que regula y que administra el sistema penitenciario federal, lo que dice es que autoriza el ingreso de estas personas privadas de su libertad que se encontraban en el penal de Campeche para que puedan ser trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social de Michoacán, número 17, a solicitud de la autoridad estatal. Entonces, pues lo que se señaló parece que no es real, parece entonces que es otra versión. Entonces, si finalmente es así, ¿quién nos está diciendo la verdad? Aclaro, es información que nos fue llegada de manera confidencial y que está sujeto a verificación y análisis. Pero si estos datos son reales, si esta fotografía del oficio que nos enviaron es real, entonces la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana nos mintió a los diputados. Y esa es una de las razones por las cuales Antonio Jiménez, presidente del Congreso, se oponía a que ella compareciera bajo protesta a decir verdad, porque sabían que iban a decir mentiras a los diputados. Y si nos dijo mentiras a los diputados, ¿qué podemos esperar que le digan a los policías? ¿Y qué podemos esperar que le digan a la ciudadanía? Y junto con este hecho salieron muchas otras cosas más. No estuvo al frente, estuvo únicamente en comunicación a distancia. Efectivamente, como se mencionó, cuando le preguntamos quién estaba al frente, lo primero que dijo es Natasha, la responsable del sistema penitenciario. Ella tampoco estaba al frente y tampoco estaba presente en el penal. Ni siquiera los mandos estaban dentro del penal. Todos los policías, los 500 policías, de manera reiterada han señalado que estos mandos se encontraban en una parte externa del penal, que se encontraban en el área de estacionamientos y que estaban viendo todo a través de drones. No estaban al frente, no se atrevieron a ir acompañando a sus fuerzas y en consecuencia, pues eso es parte del enojo que los policías tienen, que no solamente los mandaron a un operativo mal planeado, fallido, con 1000 problemas técnicos, mal pertrechados y que al final hubo también pues fuga de información porque los estaban esperando y que una decisión pésima de poner a las mujeres por delante para que finalmente fueran atrapadas, emboscadas, ultrajadas y lastimadas. Eso es lo que tiene molestos a los policías, entre otras cosas más. Obviamente que quedó claro
que muchos de esos señalamientos de falta de condiciones adecuadas en sus instalaciones, falta de equipamiento, falta de vehículos adecuados, restricciones en los pagos, etcétera, 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 son reales. Quiero decirles algo, ayer se denunció que no se estaba suministrando gasolina y se dijo que ya en ese momento se habían hecho una llamada para que se pudiera suministrar gasolina a las patrullas y que hubiera vigilancia. Les quiero decir que hoy en la mañana verificamos y siguen sin suministrar gasolina. Sabemos muy bien que la Secretaría de Administración y Finanzas ya lo autorizó, pero quien tiene que dar esa gasolina es personal de la Secretaría de Seguridad. Y entonces, ¿por qué están entorpeciendo? ¿Por qué de una secretaría dan una orden y de otra secretaría están tratando de no darlo? También el tema de los pagos. Nos estaban reportando en la mañana que no estaban entregando los cheques de los pagos complementarios a los policías. Y por lo menos hasta hace unos minutos eso no se había hecho. Entonces, creo que aquí hay verdaderamente muchas situaciones muy incorrectas. Por eso es que los diputados del PRI estamos firmando también un punto de acuerdo para que en la próxima sesión, y que es la última de este periodo, se vote y se decida. Un exhorto para la ejecutiva, para el Poder Ejecutivo, para la gobernadora, en el sentido de que se separe del cargo a la secretaria Marcela Muñoz, a los subsecretarios y a la persona encargada del sistema penitenciario para permitir que se hagan investigaciones correctas, para que se inicie una investigación por la Comisión de Seguridad Pública, para que se tomen medidas de protección a los policías, para que se restablezca el servicio, para que se abra el diálogo. Desde el primer día hemos pedido que se abra un diálogo. Nosotros no vamos a resolver el problema, tenemos que tenerlo claro. Los diputados simplemente somos un puente, un canal. Quien tiene que resolver el problema es el Ejecutivo Estatal. Y eso se han resistido. Ya pasaron 72 horas desde que estalló esto y no vemos ninguna señal de interés. A ver, hay que ser claros. Desde esta tribuna no lo vamos a resolver. Desde las redes sociales no lo vamos a resolver. Hablando simplemente por hablar no se va a resolver y no lo vamos a resolver nosotros. Quienes se tienen que sentar allá es la gobernadora o cualquier otra persona habilitada por ella con capacidad de toma de decisiones que pueda dar respuestas efectivas a los policías y de una vez por todas resolver esta situación que está afectando a los policías, pero que también está afectando a la ciudadanía. Hace un momento César mencionó, y estoy de acuerdo con él, de que hace mucha falta cordura e institucionalidad. Esa cordura e institucionalidad yo se la pido que la tome Antonio Jiménez, presidente de este Congreso, presidente de Morena de este Congreso, que nosotros presentamos una observación, un voto particular a la votación que se hizo hace un momento, pidiendo que se hicieran ajustes y cambios para poder ir en conjunto, para ir unidos, para que finalmente sea un mensaje único de este Congreso, y se negó a que sea votada esas observaciones. No nos dio más argumentos, que simplemente se hace porque se hace, y eso no es válido finalmente en un Congreso donde te deben escuchar todas las voces. Y esa es la postura que ha existido por parte de los diputados de Morena, porque yo debo recordarles que desde hace 2 años presentamos una solicitud de comparecencia de las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, porque las cosas comenzaban a pintar mal. A 2 años de distancia, la razón se nos ha dado. A 2 años de distancia, si hubiéramos en ese momento sido capaces de poder llamar a cuentas a quienes tenían esta responsabilidad, estoy seguro que no hubiéramos estado en esta situación de crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque lo único que sabemos es que este gobierno no ha dado la cara realmente. ¿Dónde está la gobernadora para poder dar una respuesta clara de este tema? No lo hemos visto. 72 horas y siguen los minutos pasando y el problema se está complicando. Esto únicamente se va a resolver con diálogo, con dar la cara, con establecer acuerdos, y pareciera como que finalmente se pretende echar la culpa a la política, a los partidos, a los actores políticos, y no se tiene la humildad de reconocer que se ha fallado, que en Campeche se ha fallado dramáticamente en materia de seguridad, que en Campeche las cosas no están bien y que se pretende finalmente simplemente encubrir los propios errores echándole la culpa a los demás. Esa no es la manera de resolver las cosas. Los problemas se enfrentan, se resuelven a tiempo, se les da solución, porque finalmente eso es lo que espera el pueblo campechano. Nuestra postura seguirá siempre hacer prevalecer el diálogo y aplicar la ley. Es cuanto. Diputado, se tiene por recibido su punto de acuerdo.
Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado César González en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, Presidenta. 3 cosas muy puntuales, porque creo que ese es el debate que no abona a construir. Lo primero es que ustedes bien saben, diputado Medina Farfán, su bancada, que lo que proponías incluir dentro del punto de acuerdo que se votó a principio de esta sesión, tuvo que haber pasado por la comisión, es decir, un voto particular tiene que pasar por la comisión, pues justamente en donde se emite este punto de acuerdo. Ahí tenían ustedes a su compañero presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Ramón Santini, con quien pudieron compartir este punto de acuerdo. No lo hicieron durante la comisión, que dicho sea de paso, la Comisión de Seguridad Pública está en un estado permanente, no se ha concluido, y entonces en cualquier momento puede recepcionar documentación. Me parece que ahí hay un entendimiento que creo que no fue oportuno y que es importante señalarlo porque acusan al presidente y coordinador de nuestro grupo parlamentario de que se negó a incorporarlo. No, no estamos negados. Su diputado Ramón Santini es el facultado para recibir documentación y poder proceder justamente a entregarlo. Me parece que esa acotación sí hay que dejárselo muy claro a la ciudadanía porque está muy pendiente de cómo se están dando las cosas. Lo demás, para mí también pudiera yo emitir una postura política fuerte, veraz, como la que usted emitió. No lo voy a hacer porque me parece que el temple y la altura de miras es lo que debe prevalecer en esta resolución del conflicto. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Adriana Ortiz Lanz en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase a ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados, quienes hoy nos acompañan y quienes nos siguen en las redes sociales, medios de comunicación. A mí la verdad que yo creo que esta sesión del día de hoy del Congreso seguramente también va a ser una de las más vistas por la ciudadanía. El día de ayer, cuando comparecía la secretaria, yo daba las cifras y decía que había más de 4,000, 5,000, me está diciendo Pilar que hasta ese número llegamos, de campechanos, de gente interesada en saber lo que estaba pasando en la comparecencia de la secretaria. Y aquí de nueva cuenta llevamos 40, 45 minutos, donde se han escuchado posiciones que a mí me parecen importantes. Un llamado como el que hace Héctor Malavé a esta búsqueda de acuerdos, que dicho sea de paso, desde ayer no se ha querido construir. 2, dejar muy claro también, como ya se ha hecho, que el poder legislativo solamente es un coadyuvante, un puente para que el diálogo entre el poder ejecutivo, entre 2 partes del poder ejecutivo, se haga, y un llamado a que el poder ejecutivo resuelva, porque que quede claro que nosotros no tenemos la competencia para resolver el problema que está sucediendo en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, pero sí tenemos la facultad para sancionar a servidores públicos que no hayan hecho su tarea de la forma adecuada, porque para eso este Congreso tiene no solo una comisión ya habilitada para desarrollar una serie de investigaciones a partir de la información que se le provea, sino además de poderse instaurar y realizar un juicio político a cualquier servidor público. Entonces, que tampoco se crea que estamos renunciando a una facultad que le corresponde. Y yo espero que todos, cuando la verdad asome, sea la que sea, tengamos la responsabilidad y la seriedad de ponernos a trabajar y hacer cumplir la ley como debe ser. Ayer en la comparecencia de la secretaria
César comentó algo y hoy también hizo una llamada, los dos para mí muy importantes. El primero, ayer César decía y le preguntaba a la secretaria, ¿cómo en este punto va a poder la secretaria recuperar la confianza de esos mandos policiales a los que ella dirige? La verdad es que no hubo respuesta de la secretaria a la pregunta de César. Y creo que esa respuesta la tenemos que tener todos en la cabeza, porque la verdad es que esa confianza será muy difícil de recuperar. En especial porque cuando se nos fue comentando punto por punto el pliego petitorio, los policías han dicho la verdad. Se reconoció que faltaba esto, que faltaba los uniformes hacer, que en los baños hay problemas, que en los destacamentos hay problemas, que en los turnos hay problemas. En todo se decía, en las clasificaciones del nivel de cargo, de las percepciones de los policías, en todo se reconoció que algo no está funcionando bien. Y entonces queda claro que además de recuperar la confianza, pues la verdad es que la capacidad de comunicación desde hace mucho tiempo se perdió en la Secretaría. Entonces no solo se pierde la confianza, sino la capacidad de comunicación, y ahí es imposible poder tratar de hacer coincidencias. Pero lo más importante, y a lo que llego porque me queda un minuto, es algo que también se dijo. El tiempo apremia, y yo de verdad en esta sesión confirmo algo que pensé desde el día domingo que estuvimos ahí en la Secretaría de Seguridad, de Protección y Seguridad Ciudadana con los policías, y que de verdad deseaba que no sucediera, y que es que todo esto fuera simplemente una simulación para seguir dejando correr el tiempo, posiblemente jugar a agotar a los policías y a la ciudadanía, y que el tiempo fuera el que resolviera esta situación. ¿Por qué se los digo? Porque ayer decíamos, la comisión terminó a las 10:30 de la noche. ¿Por qué no se van en este momento y acompañan a la secretaria y van, si ya todo está resuelto en el pliego petitorio? Yo le pedí a la secretaria que nos dijera plazos y estrategia y tampoco tuve respuesta. Entonces tal parece que se trata de patear el bote y a ver cuánto tiempo aguanta más esta situación. Y el exhorto firme y contundente es que esto pare y que hoy mismo se haga ese diálogo y se le dé a los policías la respuesta. Que no se les detengan los bonos que están detenidos o que estaban detenidos hasta hace un momento, que el restablecimiento del combustible sea completo y sea parejo, pero sobre todo que todos le reconozcamos a los policías que están pidiendo lo justo y que a pesar de las condiciones no suspendieron el servicio de atención a la ciudadanía. Creo, compañeros, que eso se debe reconocer, porque hubiera sido muy fácil quedarse en la Secretaría sin hacer nada más. Y no lo hicieron. Hicieron lo que su responsabilidad y su formación les decía y lo que su corazón por amor a Campeche les indicaba. Y eso, ¿saben qué? Vale oro. Vale oro tener servidores públicos de esa categoría. Pero lo que no se vale es que se siga pateando el bote y no resolviéndoles la problemática. Yo aplaudo de pie a los policías, me solidarizo con ellos y que venga hoy la presentación de la secretaria ahí a resolver los temas. Y por cierto, sí le recuerdo a la secretaria que ayer se comprometió a entregarme copia del oficio que se dio para el traslado de los reos para poder cotejar lo que nos comentaron. Por mi parte es cuanto, y compañeros, aplaudan a los policías que se lo merecen. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 26 de marzo del año en curso a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor.
Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 14:32 del día de hoy, martes 19 de marzo de 2024. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y buenas tardes a todos.